Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas 2 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco, como lo hacemos cada sábado aquí por Ecomedios AM 1220, junto a Gabriel Quaisel. Muy buenos días, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí andamos con 25 grados ya a esta hora de la mañana, o sea que esperamos una jornada pesadita, ¿no? Sí. 30 grados o más. Para la pileta que todavía ayer está fue armada. terrible. Bueno, vos te podés armar la pelopincha en el fondo de tu casa, no sé sí, si... pero todavía, como estoy medio averiado, no puedo. Es una forma de disfrutar del verano. Nosotros, Sí, lamentablemente, mucho lugar para la pelopincho no tenemos, pero bueno, en algún momento ni siquiera terraza tenemos en casa, así que es imposible armar la pelopincho. Antiguamente sí, armábamos la pelopincho en la terraza, pero después de la reforma que se hicieron quedó virtualmente imposible. Bueno, algunos de los temas que vamos a repasar hoy, vamos a contarte muy rápidamente y prometemos para la próxima semana alguna nota en este sentido, cómo quedó conformada la Cámara de Diputados de la Nación a partir de la asunción que se produjo en esta semana. También vamos a hablar un poco del tema trigo, Gabriel. Sí, bueno, el trigo, venimos hablando casi todos los sábados porque el trigo... Es noticia realmente. Sí, primero por los rendimientos, porque el otro día alguien me decía, el trigo lo regaron directamente, como si fuera en una maceta. Pero y ahora se está concretando en estos momentos, están saliendo los primeros barcos con trigo a China, que es la primera exportación que se hace a un destino impresionante para el trigo. El trigo argentino tiene como principal destino, ya sabemos, a Brasil. Claro. Pero siempre hay en el inicio de la campaña algún ruido, alguna polémica con Brasil, y no se sabe si va. Bueno, pero igual Brasil sigue siendo el principal y lo va a seguir siendo, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poquito también de las buenas perspectivas que tiene la agroindustria. Estuvimos charlando con Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, que nos va a contar un poquito cómo viene cómo termina el 2025 y por supuesto también alude, anticipa lo que va a ser el tema trigo, que bueno, lo estamos anunciando ahora, ¿no es cierto? Bueno, otro de los temas, vamos a hablar un poco sobre el tema lechería, Gabriel. Sí, vamos a ver si hacemos un cierre. Creemos que fue un buen año para la lechería, contrario a muchos padecimientos que viene el sector, ya lo sabemos, con cierre de tambos y todas estas cuestiones tan dolorosas de los últimos tiempos, del remate de vacas lecheras y esas malas noticias. Bueno, fue un año al menos de producción muy alta. Por supuesto, y también una gran concentración, ¿no? Sí, eso sí, el sector tiene la Bueno, concentración. y por supuesto también vamos a conversar un ratito con Alejandro Bravo, que es el nuevo presidente de CAENA, que es la cámara que nuclea a las empresas que se dedican a la producción de alimentos, ¿no es cierto? Y por supuesto Balanceado. También el tema que tiene que ver con el bolsillo. ¿Por qué digo con el bolsillo? Porque habla un poco del precio de la carne. Por ahí tenemos un audio que nos pasaron del presidente de SICRA, quien analiza un poquito
cuál es el panorama. Bueno, si te parece bien, ponemos los motores en marcha, Gabriel, y arrancamos con el tema diputados concretamente. Como te decía, en el transcurso de la semana asumieron los nuevos legisladores, el 50% de la Cámara de Diputados quedó renovada, y obviamente ahora empezó la discusión por las distintas comisiones, pero en líneas generales la Unión por la Patria quedó con 93 legisladores y la Libertad Avanza ganó la partida con 95 diputados, un triunfo realmente importante, ¿no es cierto?, para la Libertad Avanza, dado que el sistema DONS, que es el que se utiliza para distribuir justamente los cargos, le dio prioridad a la Libertad Avanza. Después quedaron otras agrupaciones formadas con miembros más en el bloque. Así lo planteaba este miércoles por la tarde una fuente oficial del Parlamento. Concretamente, 31 diputados, 12 pasaron a la Libertad Avanza y 12 quedaron por la Unión por la Patria. El resto de estos lugares, apenas 7 deberían disputarse los demás bloques que este miércoles, o el miércoles pasado, digamos, discutía quiénes podrían sumar más, ya no con la integración de los bloques, sino trazándose alianzas para la conformación del interbloque. Discutían, nos decía desde el parlamentario. Bueno, conclusión entonces, se renovó la Cámara de Diputados, la presidencia queda a cargo de Martín Menem. Sí, Gabriel. Sí, dentro de los nuevos diputados y senadores, entre los dos hay 16 candidatos vinculados con el agro, de acuerdo a un relevamiento que hizo la Fundación Barbechando. Veremos si estos pueden hacer un mini bloque en cada una de las cámaras, y traccionar juntos temas del sector, ¿no? Esto es algo que se quiere hacer, siempre se toma como espejo Brasil, del que hablábamos recién, pero Brasil claro, tiene un bloque fortísimo que se llama de agrodiputados, y que es de todos los colores políticos, y que tiene un poder que no avanza ningún proyecto que pueda llegar a perjudicar al productor agropecuario. Más bien, si no es favorable al productor agropecuario, cualquier proyecto, incluso del gobierno o de la oposición, bloques, ¿no?, que pueda llegar a tener una mayoría circunstancial en el Congreso brasileño, este bloque es muy duro, muy compacto, y las iniciativas en contra de los productores y del sector agropecuario y agroalimentario no llegan a avanzar si no es con su consenso. Acá en Argentina no pasa, no se da, la cuestión partidaria siempre es... prioriza sí, cualquier objetivo. Sí. Bueno, ahora viene la otra batalla, que seguramente va a ser la distribución de los cargos en las comisiones, ¿no es cierto? Habrá que ver quién será el próximo presidente de la Comisión de Agricultura, que hay varios temas pendientes, incluso entre ellos, por ejemplo, está el tema de la ley de semillas, que ya viene postergada desde hace muchísimo tiempo, cajoneada, como se suele decir siempre, y otro tema importante, la ley de biocombustibles, ¿no es cierto?, entre otras acciones que deberían impulsar de la Comisión de Agricultura. Y ya que estamos hablando de diputados, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, porque concretamente, finalmente, el gobernador de la provincia logró su objetivo, que la Cámara de la legislatura bonaerense le aprobara la ley de endeudamiento, lo cual le va a permitir acceder a unos 3.685 millones de dólares en condición de préstamo, pero obviamente esto tiene que ser avalado por Nación, y por lo que escuché ayer, por lo menos, desde el Poder Ejecutivo Nacional, no están muy de acuerdo con esto de avalarle algún tipo de endeudamiento a la provincia de Buenos Aires. Es interesante lo siguiente, esto estuvo muy discutido, porque no lograban el consenso suficiente por parte de los legisladores, fundamentalmente de la oposición. Entonces, ¿cómo se arregló la historia? Si bien es cierto que el oficialismo es mayoría, pero le faltaban votos para tener quórum. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Que terminaron aprobando la ley como a las 4 de la mañana,
empezó a repartir cargos, ¿dónde? En el directorio del Banco Provincia. Entonces le dio cargos a la Libertad Avanza, le dio cargos al PRO y a otras agrupaciones políticas del asunto, que se incrementó. Ahora habrá que aprobar los pliegos en 3 o 4 directores más, pasaron a formar parte del directorio del Banco Provincia. Y así finalmente logró entonces que se aprobara justamente este proyecto de endeudamiento que, como te decía, apunta a que la provincia pueda... La casta a full. Más o menos, exactamente, sí. La provincia puede alcanzar algo así como 3.685 millones de dólares en materia de endeudamiento. Así que bueno, este es un poquito rápidamente el panorama político que te podemos contar. En la semana que viene trataremos de tener más precisiones, fundamentalmente con la gente que está metida de lleno en el tema, para que nos cuenten un poquito cuáles son algunos de las asignaturas pendientes, y cómo quedó distribuida entonces los cargos dentro de la Cámara de Diputados. Gabriel, hablábamos del trigo recién. Sí, hablamos del trigo. Concretamente, de la exportación histórica que se está concretando en estas horas a China. Son 3 empresas exportadoras: Cargill, Bunge y COFCO, que es justamente una empresa, un gigante chino de exportación, claro, que son las que van a concretar. COFCO creo que sale de los puertos de Rosario. Exactamente. Y las otras 2 de los puertos de Bahía Blanca. Sí, el asunto que son 107.000 toneladas, 3 buques concretamente, que van a llevar trigo a China. Realmente es novedoso, ¿no? Porque hacía muchos años que Argentina venía negociando, finalmente se aprobaron los protocolos y gracias a eso pudo entonces ingresar con trigo argentino a China. De hecho, entiendo yo, Gabriel, atento a la gran demanda que tiene China, que es un granito de arena, una gota de agua en el medio del mar, ¿no es cierto? Los 107.000 toneladas que exporta Argentina con destino a China, porque ellos son 1.200 millones de habitantes y hay que darle de comer a 1.200 millones de habitantes. Aparte, ellos también tienen su producción triguera. Pero bueno, son señales entonces que en definitiva contribuyen a... Pero es un mercado que se abre y que puede llegar a ser, que es el mayor mercado del mundo, y la oportunidad, como dice un amigo, no es un tema menor. Por supuesto. Bueno, ya que estamos hablando de granos también, entre paréntesis, ya que estamos hablando de China, recordemos también que no sería nada extraño que el año que viene, entre abril y marzo y abril del año que viene, Argentina logre también exportar maíz de primera a la China. Pero hablando de granos y demás, también tenemos que hablar de la agroindustria. Justamente el miércoles hubo una reunión en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cóctel de fin de año, que en este caso fue organizado por 2 cámaras vinculadas a la actividad avícola, y aprovechamos la oportunidad para conversar con Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara SEC, y justamente la idea era consultarlo un poco cómo cierra 2025 para la agroindustria, y nos tiró algunos datitos interesantes. Si te parece bien, lo tenés a mano, lo escuchamos, Javi. Este es un año en términos del sector cerealero-oleaginoso positivo, primero porque tenemos una campaña gruesa y fina muy buena en términos de volúmenes. En segundo lugar, fue un mercado que estuvo bastante estable todo el correr del año, más allá de las experiencias específicas que hizo el gobierno de la eliminación o suspensión de derecho de exportación. En términos generales, los puertos y la agroindustria han podido trabajar bien. Tenemos un nivel de molienda este año relativamente alto en términos comparativos. Por otro lado, una exportación de poroto de soja que ha sido sustancialmente superior, particularmente al mercado chino, donde se ha incrementado la relación comercial con China, específicamente desde el mes de septiembre hasta el día de hoy. Así que en términos generales es un año positivo. Un dato que me llamó poderosamente la atención es el boom del girasol. Realmente es increíble las exportaciones que se están haciendo con girasol, más de 5 millones de toneladas de producción. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, estamos extremadamente orgullosos y estamos muy optimistas para que el productor siga invirtiendo en girasol. Argentina históricamente era un gran productor de girasol, después fue desplazado a zonas marginales con bajos niveles de rendimiento. Hoy está recuperando su espacio histórico, es un cultivo muy afín a las condiciones climáticas y productivas de la Argentina, y por otro lado porque tenemos una industria que puede lograr insertar el aceite de girasol en el mundo
tenemos dos competidores, que es Ucrania y Rusia, que siguen en medio de una guerra donde Rusia siguió atacando a Ucrania y eso condiciona mucho la capacidad de producción y exportación de ellos. Argentina era quinto exportador mundial. Hoy, desde el mes de septiembre, somos el tercer exportador mundial gracias a este crecimiento. Los 5 millones de toneladas que bien decís podrían perfectamente seguir superándose para la próxima campaña. Un precio muy atractivo para el productor y un mercado que va creciendo. Hemos hecho muchas gestiones para entrar al mercado de aceite de girasol de la India y también para crecer el mercado chino y diversificar nuestras ventas en Sudamérica. Así que apostamos al girasol y queremos que los productores también sigan apostando porque le vemos un excelente futuro. ¿Cómo está la situación con China? Concretamente se iba a conocer el informe sobre salvaguardias para este mes, se postergó y ahora se postergó para enero del 2026. ¿En qué posición está hoy Sierra con respecto a este punto? Bueno, las relaciones comerciales con China este año han crecido. Si uno ve justamente las estadísticas de exportación y las compara con el año pasado, hemos triplicado las ventas de poroto de soja de 4 millones de toneladas a más de 12 millones de toneladas. Esto es fruto también de la guerra comercial de China con Estados Unidos, con muy buenas conversaciones para empezar a embarcar trigo argentino a China en la próxima campaña y tal vez el maíz del mes de marzo o abril también que pueda llegar a ese mercado. Trabajando mucho con el SENASA por el tema de controles fitosanitarios. China se ha puesto muy exigente en ese tema. Brasil recién acaba de ser suspendido, varias de las empresas exportadoras por problemas fitosanitarios. Por otro lado, hemos logrado, después de 8 años, ingresar los primeros barcos de harina de soja a China, que han ingresado sin problemas, sin ninguna dificultad. Y por último, el aceite de soja, que ha crecido, hoy ya estamos en $400 millones cuando veníamos de cero. Así que desde ese punto de vista, sin problema. Ahí lo tenemos entonces a Gustavo y Diego. Tiró varios títulos, ¿no, Gabriel? Sí, la verdad que la sí, exportación de trigo, que eso ya se concretó, por lo menos la consolidación del girasol. Hace unos años Argentina era el principal exportador. Creo que alternan con Rusia y con Ucrania, pero ahora con estos dos países en problema, bueno, claro. Argentina se ha reposicionado muy bien. Exactamente. Y que ha acompañado también con una gran producción girasolera, o sea, el productor ha vuelto mucho al... Claro, porque había pasado a ser un cultivo de segunda, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Sí, alternativo, cuando no se daba el buen... metían girasol. Cuando se esperaba seca, por ejemplo, metían girasol, que claro, es más y aguantador. particularmente en el norte. Pero bueno, uno a veces sale a los caminos que nos lleva hacia la costa. No digo por la ruta 2, pero cuando te metes por dentro de las rutas internas o las rutas provinciales ves que los campos están tapizados de amarillo, que realmente es una imagen bellísima. Decíamos que nos dejó varios títulos, entre ellos el girasol. También habló del tema de la exportación de harina de 0 a 400 millones de dólares. No es un dato. Sí, que en realidad es una exportación también es novedosa. Digo, por primera vez se exportó y hace un mes o un mes y medio que se enviaron los primeros embarques. Y el otro título que nos dejó tiene que ver justamente con el maíz, ¿no? Recordemos que el maíz prácticamente está arriba de los 50 millones de toneladas, si bien es cierto que está distribuido en distintos rubros, pero es significativo que se abra una nueva ventana comercial en China, por lo menos con el maíz. Bueno, mi estimadísimo Gabriel Cueisel, me está volviendo a lo fundamental. Muy buenos días, Javier Martínez, muy buenos días, Silvia Cosiman. Como siempre, con el embale del arranque, nunca saludamos a quienes hacen posible que nosotros estemos sentados aquí de este lado de los micrófonos. Bueno, ahora sí, si te parece bien, vamos a escuchar un poco de música y seguimos un ratito con más Agroindustria en Foco. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto
silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y bueno, seguimos en Agroindustria en Foco, el programa de noticiasagropecuarias.com, con un balsecito que no viene mal. No sé si es tan valse esta... No sé, la verdad que yo de música cero. Ahí Javi nos está diciendo con la cabeza que sí, que es un balsecito. Que siempre es un balsecito, bueno, la verdad que no le había prestado atención. Barrio Nuevo, bueno, ¿no? Dos cosas que tenemos que decir que en el fragor de lo agropecuario se nos escaparon. Bueno, una fundamentalmente es que ya estamos a las puertas del Mundial y Argentina la verdad que le tocó, bueno, a todos les tocó porque al ser no sé cuántos equipos ahora, 46 equipos. Todo lo que vi fue bastante tranquilo para las principales selecciones. Argentina va a jugar en la primera parte, o sea, en el grupo que no me acuerdo grupo qué H grupo creo es. que era. El grupo J en realidad. Grupo J, sí. Con Austria, Jordania y el otro es Argelia. No parecerían, en principio... partidos difíciles, ¿no? Sí, selecciones muy complicadas, pero recordemos que Argentina arrancó el último mundial que salió campeón perdiendo con Arabia Saudita, que era el más flojo de todos. Y después, creo que le toca, si clasifica, ¿no? Bueno, se supone que clasificamos. Si clasifica primero, le toca el segundo del grupo en el que están España y Uruguay. Y ahí sí se pone un poquito más picante, complicado. ¿No? Pero veremos cómo sigue. En principio, para arrancar estuvo bien este grupo. Veremos cómo sigue el tema. Bueno, dos temas importantes, Gabriel. Por un lado estamos hablando, los coletazos, por decirlo de alguna forma, del tema inundaciones, ¿no es cierto? Concretamente hubo un informe... Lo que hubo esta semana fue que la Sociedad Rural de 9 de Julio, junto con APRESID y junto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, hicieron un relevamiento en el cual, en principio, dice que hay una pérdida de 113.000 millones de dólares, pero hicieron unas comparaciones. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, la no venta de 4.665 autos Toyota Yaris. Si vienen en 9 de julio no se van a vender 4.600. Seguro, pero bueno. Pero bueno, más o menos. Comparativos, ¿no? También 18 millones de bolsas de cemento, como si se fuera a convertir en Nueva York, 9 de julio. 115.000 sueldos promedio del distrito. 17.000 viajes de camiones menos al puerto. Tampoco pueden llegar a mandar tanto 9 de julio a los puertos. Pero bueno, son comparaciones como para tomar dimensiones de lo que significó la inundación, que
uno por ahí ve un encharcamiento desde la ruta, pero bueno, son... Sí, cuando te metes tierra adentro, claro, son es cosas muy complicadas, porque no cosa, se pueden hacer una siembra, los animales hay que trasladarlos, si no se te mueren los terneros en el medio, peor de Sí, los bueno, casos. justamente los otros días estamos charlando con Enríquez, el presidente Sí. de la Sociedad Rural del 9 de Julio, y nos contaba, ¿no?, que hubo casos de vacas que tuvieron que parir en el medio del agua y que estaban tratando de sacarlas en su momento, y que en algunas lomadas se logró finalmente sembrar. Pero bueno, esto es la consecuencia de lo que dejó, y como ocurre siempre, las promesas siempre se hacen, pero no siempre llegan a tiempo, ¿no? Ese es otro de los detalles que nos dejó la charla justamente que mantuvimos el sábado pasado. Y lo que más soluciona es lo que justamente es lo que se espera, es que ahora con estos calores, digamos, el agua se vaya evaporando. Claro. Y es la vía más rápida que sí. digamos que tiene el campo, ¿no es cierto? ¿Y el otro tema de la semana cuál fue, mi amigo? Mira, tenemos el pedo de las vacas. El pedo de las vacas. Sigue dando vueltas el pedo de las vacas, Sí. ¿no es cierto? Hubo impresionante cómo se posicionó esta chica, lados, justamente ¿no es cierto? cuando estaba dejando el Klug cargo. estaba dejando su mandato como diputada provincial. Recordemos que viene de la mano de la Unión por la Patria. La legisladora bonaerense, es muy joven, por supuesto, muy allegada a Grabois. Recordemos que Juan Grabois fue el que impulsó en su momento, hace ya varios años, la toma de parte de la propiedad de los Echeveres, Sí. en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, para Recordemos que plantar justamente- lechuga debajo de los pinos. Sí. Exactamente. Bueno, lo cierto es que esta legisladora sacó un proyecto, presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que finalmente no tuvo mucho consenso, porque ninguna de las agrupaciones políticas que conforman, o por lo menos que conformaban la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada, hasta el miércoles, para ser más exacto, no le dieron luz verde directamente. Sí, igual porque... me parece que se la destrató un poco de más, como si fuera una cosa que hizo algo que no existía, cuando en realidad existe la emisión de metano Exactamente. de los rumiantes. En principio las defensas o los ataques hacia el proyecto fueron, a mi entender, erróneos, porque se lo tomó como simplemente la cuestión tributaria, que exactamente también está bien enfocado desde ese sentido, porque el campo que es, todo lo que es producción y con lo que es economía se la trata de sacar siempre una tajada. Claro. Pero la cuestión ambiental existe y es algo que hay que prestarle atención. Por eso a mí me interesaba la posición de los feedloteros. Claro. Porque el feedlot no se produce a pasto, sino a grano, exclusivamente sí. a granos y nutrientes. Y en un campo despejado de pasto justamente, que muchas veces se embarra. Además, bueno, por esas cuestiones es muy complicado hacer ganadería en el feedlot. Y bueno, a ver cuál es la cuestión de la defensa ambiental que hacía. Y en principio, bueno, es la básica, que es que no es un carbono que se suma a la atmósfera, sino que es un carbono que se recicla, el que producen las vacas. Es decir, no es el mismo que el de la combustión de los fósiles. De las naftas, claro, que se queda, que permanece en la atmósfera. Vuelve y se recicla nuevamente. Y bueno, puede ser... Sí, incluso hay algunos feedlot que aprovechan justamente todo lo que los excrementos de las vacas para convertirlo en energía, ¿no? O sea, tienen sus plantas de transformación. Había una ahí en el cruce de la Ruta 11 y la que va para la costa, ahora no me acuerdo cómo se llama esa ruta. Había un feedlot muy grande que habían puesto en funcionamiento un sistema de regeneración de todo lo que es energías renovables, incluso conectaban, ¿no es cierto?, a la red de suministros, produciendo importantes volúmenes de energía eléctrica. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no es cierto? Seguramente va a dar mucho que hablar. Lo que sí es interesante destacar también, Gabriel, es que en el caso de ACA, hace varios años, viene desarrollando un trabajo de investigación que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el gas metano que producen las vacas, y fundamentalmente están tratando de desarrollar algún tipo de nutriente que
aminore el impacto, ¿no es cierto?, de la producción de gas metano. Sí, a mí justamente lo que más me llamó la atención de la noticia es que del campo, digamos, de la producción agropecuaria, solo se toman las malas noticias, porque hace 2 o 3 años ya, el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que por suerte nos acompaña aquí, hizo un gran trabajo respecto justamente de esto. Sí, señor, no me acordaba de ese punto. Y a nadie le quedó en la memoria, ni siquiera en las defensas que se hicieron o los ataques que se hicieron contra el proyecto de esta diputada, se recordó ese trabajo. Claro, lo que pasa es que seguramente faltó información. Entonces, por eso, pero es cierto, yo no me acordaba de ese dato, Gabriel, que hay un laburo muy interesante en el IPCBA. Porque justamente Argentina está muy bien posicionada porque produce mucho a pasto. Claro. Todavía la producción a pasto es mayoritaria, digamos, en lo que es. Claro, generalmente se utiliza el engorde como último tramo, pero el 90% claro, del proceso la terminación que se llama, de los animales se hace a pasto. Bueno, muy bien, creo que estamos en hora de ir a la tanda. Sí, exactamente 9:31. Breve pausa y en un ratito seguimos con más Agroindustria en Foco y por supuesto también con más entrevistas. Vamos a la pausa, Javier. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM1220, Ecomedios. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Bien, continuamos aquí en Agroindustria en Foco, exactamente 9:33. La temperatura actual es de 28 grados centígrados. Estimadísimos amigos, estamos a punto de entrar en el horno. Bien, Gabriel, y tenemos también más temas que tienen que ver con la producción. En este caso, concretamente, vamos a hablar de la lechería. Gabriel, ¿cuál es el querido? Bueno, sí, estamos por hablar. Vamos a ver si podemos hacer un resumen del año. A mi entender, hubo más buenas que malas para la lechería, pero nos va a contar mejor Daniel Viliulia, que es el gerente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires. Caprolecoba para los amigos. Daniel, ¿estás ahí? Acá estoy, buenos días Gabriel, buenos días Eduardo. Hola, ¿qué tal? Gusto de tenerte entre nosotros nuevamente, Daniel. Bueno, es más o menos así. Igualmente para mí. ¿Cierra un buen año para la lechería en general y el productor en particular? Bueno, el año 2025 cierra, como ustedes conocen, con un prácticamente récord de producción. Uh-huh. La producción durante el 2025 probablemente culmine el año habiendo crecido entre el 9 y el 10% sobre el año previo,
y es un crecimiento importante, dado que Argentina es uno de los países que participan de mayor peso en el mercado internacional, y bueno, un crecimiento de esta magnitud hace ruido, digamos. Ahora, hay que decir que siempre en lechería, cuando uno ve lo que está pasando en un momento determinado, sea bueno o sea malo, tiene que ver que algo pasó en el periodo previo. O sea, en lechería, como en la producción ganadera en general, ¿viste? Cuando se dice hay más oferta y menos oferta de carne, de leche, bueno, eso suele tener que ver, siempre tiene que ver con lo que pasó el periodo previo. Lo que pasó el periodo previo en el caso de la lechería es que en el primer semestre del 2024, después de haber atravesado un 2023 que nos arrasó como sector, tuvimos un primer semestre del año pasado, del 2024 estoy hablando, sí. de fuerte recuperación de precios, de relaciones de precios, tanto en la producción como en la industria. Eso se terminó, es parte de lo que se termina reflejando al año siguiente, este año que ya estamos por terminar. Ahora hay que decir también que a partir de esa importante recuperación, donde se pudieron sanear las empresas tamberas en términos de deudas, en términos económicos y financieros, todo el segundo semestre del 2024 y todo el 2025, la producción lechera ha venido experimentando una pérdida gradual, permanente, continua, de valor en su precio a moneda constante. Y lo ha hecho también en dólares. O sea, nosotros que en algún momento llegamos a cobrar 40 centavos de dólar, 40 y pico, hoy estamos en 32 centavos de dólar. Todas estas cosas, cuando uno se vincula con la moneda constante o con el dólar, tienen que ver con la dinámica de la macro, ¿no? A ver, o sea... Daniel, para que se entienda, estamos hablando de que el precio que reciben hoy los productores, comparado con otros momentos, son $32. Esto tiene que 0,32, perdón. Tiene que ver con el incremento de los costos, básicamente, que son en dólares y que el productor cobra en pesos. Claro, eso como mecanismo es estructural de la lechería y de las actividades agropecuarias en general, en las que una parte importante de los insumos son en dólares, pero lógicamente se vende en pesos. El asunto ¿cuál es? Que la producción lechera, fruto de lo que acabo de describir, en Argentina durante todo el año 2025 creció a un ritmo que el mercado interno no terminó de poder absorber y que el mercado externo, el mercado internacional, pasó por diferentes momentos, pero digamos que en general y ahora no ha dado oportunidades de negocios, no ha traccionado lo suficiente para que el precio pudiera recomponerse en los tambos. Los tambos quedamos muy bien situados después de aquel primer semestre de 2024 y hemos ido
gradualmente, ya te digo, en pequeñas dosis, pero todos los meses, perdiendo valor a la moneda constante. Eso no llegó a erosionar tanto los números del tambo como para hacernos perder rentabilidad. O sea que está cerrando bien, simplemente entonces. Íbamos achicando la rentabilidad, por lo que en líneas generales, como vos bien dices, el 2025 ha sido un año de mucha producción y ha sido un año en el que ha predominado una rentabilidad positiva, si bien declinante, vamos a decirlo así. Okay. El 2025 los tambos cerramos un año con rentabilidad positiva pero declinante, porque los costos, como vos muy bien dijiste recién, fueron haciendo también su juego. Daniel, ahora, sí. Llegado este punto, situándonos en el presente, diciembre, hay que decir que un segmento importante de la gente ya está empatando o está empezando a tener rentabilidad negativa. Es importante. Y solo el segmento de los tambos de mayor productividad, mayor eficiencia, que no son pocos y que no representan un pequeño porcentaje del volumen producido nacionalmente, pero ellos todavía, ese segmento de tambos, está todavía en el empate o en un margen de rentabilidad muy pequeño. Digamos. Daniel, ¿cómo se podría recomponer el precio del tambero? Para que se pueda recomponer el precio del tambero, tiene que recomponerse en parte el mercado interno, que está muy debilitado. El mercado interno, el poder de compra de los consumidores y de la gente en general es Vox Populi, además, que está muy menguado, la actividad comercial, los niveles de ventas han menguado. Entonces, si necesitamos que se recupere la capacidad de compra en el mercado interno, tenemos que, por obvias razones, decir que se debieran recuperar, no recuperar, se debiera planchar aún más la inflación. Claro. Y se debiera, quizás, no es uno quien para decirlo así, pero debieran actualizarse los valores de los convenios de trabajo. O sea, una recomposición de los salarios, hablando en criollo. Generales, sí, ¿no? Sí, porque este año, recordemos, que las paritarias tuvieron sugeridos, entre comillas, aumentos de 1%. Sí, por debajo de la inflación. Ahora, Daniel, primero, ¿cómo cierra en cuanto a producción, en cuanto a volumen de leche? ¿Cómo cierra el 2025? ¿Y qué se está esperando, qué se avisora para 2026? El 2026, por lo mismo que dije al comienzo de esta charla, lo que pasa en un momento tiene que ver con lo previo. Es difícil que la producción, a no ser que aparezcan anomalías climáticas que hoy, a la vista de hoy, no esperamos. Aunque la sufrieron, ¿no? Porque la cuenca del oeste... Si no se producen anomalías como qué sé yo, este año tuvimos inundaciones en nuestra cuenca en particular, pero en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, muy bravas, inundaciones y anegamientos que persisten, porque no vaya a pensar quien nos escucha que las inundaciones en el centro oeste de Buenos Aires fueron algo que sucedió en un momento, en julio, en agosto, y que ya se fueron, ya pasó. Todavía sigue el problema. Seguimos teniendo serios problemas
que han sido han sido causados por una negligencia del Estado provincial, nacional, pero muy vieja, no es de ahora. Solamente de los actos. No es de ahora, muy vieja. Y además ahora, y con el año que pasamos, electoral y todas estas milongas, las ayudas que llegan todavía son, por ahora, más declarativas que efectivas. Efectivamente, es lo que recién Para comentamos. darte un ejemplo. Sí. Perdón. Sí, dale. Poné el ejemplo. Que en una reunión importante que se hizo el 9 de julio, donde hubo autoridades estuvo nacionales, Patricia Bullrich y el secretario de provinciales. Agricultura, y la ETA. Exacto. Y la provincia anunció un anuncio de 40 millones. 40 millones de pesos para una superficie anegada, inundada, que ya alcanzaba las 4 millones de hectáreas. No es nada. Es nada. Es una gota de agua en el medio del mar. Caramelo es. Exactamente. Yo te voy a dar solamente una referencia. En la cuenca oeste, ante la inacción o el letargo de la reacción oficial, que hay que reconocer que arrimaron máquinas para que se empiece a trabajar, que tampoco me explico por qué no se arrimaron antes, pero bueno, ponele. Eso lo hicieron, eso hay que decir que lo hicieron. Pero acercar 40 millones como anuncio... No es nada. Los particulares... 40 a dividir, ¿no? 40 millones. Pero los productores, Gabriel o Eduardo, los dos, los productores, para poder resolver caminos a las escuelas, a la salida de los campos, de los tambos, de acceso, están haciendo inversiones mucho mayores esos 40 millones. Que no sé cuándo van a quizá obviamente la van a recuperar por la restitución de la transitabilidad a los caminos rurales de su barrio. Pero hay barrios en los que las inversiones están siendo de 200 millones de pesos. 400 millones de pesos. O sea que 40 millones, como decíamos, es una gota en medio del mar. Daniel, simplemente para cerrar, yo te pedía concretamente si nos podés tener una proyección estimativa de cuánto podría llegar a ser la producción de 2026 y con esto iríamos cerrando. En principio, lo que al menos yo me imagino es una producción similar a la del 2025, con un más 2 a 4%. Bien. O sea, estamos hablando... O sea, una producción mucho más estabilizada respecto de la del 2025, y de crecería no mucho más de un 2, un 3, Muy bien. Daniel Virulia, que es el gerente de Caprolecobe, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente el año que viene te vamos a consultar nuevamente para ver cómo arranca el 2026. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la llamada y que tengan un buen año ustedes, su audiencia. Igualmente. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Pero por supuesto. Pocos comentarios. Siempre sirve. Muy bien. Gracias y por supuesto felices fiestas. Muy bien, y nosotros... Igualmente, un abrazo. Nosotros seguimos un ratito más con dos temas importantes. Hablábamos, Gaby, hace un rato del tema de la peste porcina africana, concretamente. Sí. Recordemos que el 26 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Pesca de España dio a conocer un comunicado que fue reproducido por noticiasagropecuarias.com, donde se reconocía que hubo 2 casos, que en realidad son 6, de peste porcina africana. Sí, en jabalí. En jabalí, chancho salvaje, digamos. Ahora, no afectó a los... No afecta para nada al género humano, pero el tema, exactamente, no afectó a los establecimientos productivos, pero... Encendiendo las luces amarillas, el SENASA dio a conocer en las últimas horas un comunicado donde se restringe la importación
de productos de origen porcino proveniente de la zona de Barcelona, que es justamente donde aparecieron estos casos de peste porcina africana. Así que bueno. Sí, recordemos también que Europa sigue muy complicada con la gripe aviar también, y también por animales salvajes, por las aves migratorias. Patio. Sí, son las migratorias, como las grullas, por ejemplo, que están viniendo, se están escapando del invierno del norte, digamos, del nórdico, y se vienen a tierras más cálidas. Claro, hacia el sur, digamos, ¿no? Sí. Bien, el otro tema importante tiene que ver con el tema rubro-maquinarias. Digo esto porque justamente la semana pasada el INDEX había dado a conocer un informe sobre la operatoria comercial de la venta de maquinarias, y en esta semana concretamente la CARA, que es la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, dio a conocer su informe también mensual con respecto al tema de las maquinarias agrícolas. Bueno, vos te preguntarás qué tienen que ver los autos con las máquinas agrícolas. Lo que pasa es que acá tiene un segmento que está concentrado exclusivamente en el movimiento de la comercialización de maquinarias agrícolas. En este caso concreto, según este informe que dio a conocer acá, se patentaron 498 unidades, una caída del 13.4% interanual, que profundiza la curva de descenso en el segundo semestre del año. Aún así, destaca el informe de Acara, en el anual acumulado siguen dando un saldo positivo con 6.187 unidades patentadas, que comparado con 2024 significó un incremento de 3.6, casi 4 puntos por ciento con respecto a lo que fue el 2024, consigna este informe de Acara. Si se consolida un escenario con tasas financieras más bajas, estiman que podría reactivarse justamente la venta de maquinarias agrícolas. Recordemos que justamente uno de los grandes problemas que hoy tiene la comercialización de maquinarias agrícolas tiene que ver con esto, con el financiamiento. ¿Por qué? Porque las tasas bancarias siguen siendo muy altas, están arriba del 37% en algunos casos, lo cual complica muchísimo el financiamiento, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de 200 millones de pesos para arriba, ¿no? Exactamente, sí, mucho más que 200 millones de pesos. Así que bueno, acá la especulación que corre desde el sector de las maquinarias agrícolas es que si eventualmente, ¿no es cierto?, los bancos dispusieran una rebaja generalizada de las tasas de interés, habría una reactivación importante en el mercado de las maquinarias agrícolas. Pero también, Gabriel, hay otro tema importante. La vez pasada nos lo comentaba justamente Néstor Sestari, es un poco estacional el tema de la comercialización de las maquinarias agrícolas, porque recién, yo creo que ahora recién el productor está pensando o los contratistas se van a invertir o no en equipamiento. Pero ocurre que esto se hace más viable a partir de febrero y justamente marzo, que es el mes donde se realiza la tradicional Expo Agro, es un punto que nos sirve a nosotros como referencia para tener un panorama general del mercado, de cómo se cerró el 2025 y cómo va a cerrar o cuáles son las expectativas para el 2026. Recordemos que comienza la planificación de las cosechas y a partir de la siembra, y a partir de ahí justamente también la planificación de las eventuales inversiones que podría hacer el productor. Así que bueno, en resumen, leve incremento comparado con el año pasado, pero en el cierre del semestre bajas del 13%. Gabriel, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan varias cosas. Un criadero de Roque Pérez convierte los residuos porcinos en energía, fertilidad y producción sostenible. Esto, bueno, es algo que se viene esperando que se concrete. Es muy complicada la cuestión, pero esto significa que los residuos de los animales, sobre todo de los, como el caso de los porcinos criados, estabulados, digamos, en criaderos, se pueda hacer recoger los desechos y con esos hacer biodigestores y por lo menos tener energía propia. Cuando no, llegar con algún excedente a poder colocar esa energía en
bueno, en el circuito energético nacional. Red Nacional de Energía. Claro, la Red Nacional de Energía. Así que bueno. Este es un caso modelo en Roque Pérez, sí, que se inauguró hace unos días. Exactamente. Hay otro importante en la provincia de San Luis, en este caso que lo está piloteando la asociación de ACA, concretamente, ya hace varios años. Tiene un proyecto muy parecido a pero es mucho más grande que el de Roque Pérez. Bien, y nos estaba quedando afuera un tema importante, Gabriel. Te decíamos que hace un rato que el miércoles estuvimos en la Bolsa de Cereales y charlamos también con el recientemente electo presidente de la CAENA. Cámara, CAENA, justamente, que es la Cámara de Empresas de Nutrición Animal, se llama Alejandro Bravo, y tuvimos una charla cortita con quien estuvimos analizando un poco las perspectivas del mercado de la nutrición para los animales, y esto es lo que nos decía. Una serie de cadenas productivas de la Argentina, la cadena de carne vacuna, la cadena de carne porcina, la cadena de carne aviar, la cadena de leche. Entonces es como que operamos en muchos mercados juntos. Lo que vemos nosotros, y tratando de darte una respuesta como muy general, obviamente que cada sector, es que en la medida que el país vaya viviendo una situación de estabilidad, va permitiendo visibilizar mejor las posibilidades de invertir en el negocio. Es un negocio de capital intensivo en general, en todas las cadenas, y con recuperos relativamente largos, con lo cual la visibilidad que necesita el productor es importante para poder tomar este tipo de decisiones. Argentina se está abriendo al mundo, entonces también las posibilidades de volver a exportar, si bien hay algunos sectores que ya crecieron mucho en la exportación, el sector de carne, el sector de leche han crecido mucho, todavía falta que despierte el sector porcino en ese proceso. Pero creo que en ese aspecto, digamos, CAENA lo ve con optimismo. Creemos que es muy importante seguir eliminando impuestos porque claramente son negocios de competitividad en el mundo. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos las mismas condiciones que un productor brasilero, va a ser muy difícil que podamos competir cuando vayamos juntos a tratar de vender en Estados Unidos o en Alemania. Recién hablaba de producciones intensivas. Si unas producciones intensivas es precisamente la porcina que está levantando vuelo a pasos agigantados. ¿Cómo ves hoy todo lo que tiene que ver en el rubro de ustedes con respecto a la nutrición de porcinos? Bueno, porcinos es un sector que, si vos miras la cantidad de madres en producción desde hace 10 años, no cambió. Está alrededor de las 350 a 400 mil madres en producción. Ahora, el sector está sufriendo un nivel de concentración muy importante. Esto, más allá de posiciones políticas, la realidad es que lo que permite es lograr mayores niveles de eficiencia productiva y por ende la posibilidad de poder competir contra países que tienen más historia que nosotros produciendo. Lo que vemos es que hubo una ola de inversiones bastante importante en el 24-25 y que se preparan muchos proyectos de seguir concentrando y aumentando el tamaño de las granjas y sobre todo también empezando a invertir en frigoríficos, que es muy importante para destrabar toda la cadena productiva hacia la exportación. Muy bien. Y ahí lo tenemos entonces a Alejandro Bravo, presidente de CAENA, recientemente electo, asumió, si no recuerdo mal, el día jueves. Bueno, ya seguramente les vamos a contar quiénes lo acompañan en esta nueva gestión. Gabriel. Bueno, una asunción más. Por primera vez la Bolsa de Cereales de Córdoba va a ser presidido por una mujer, Laura Pacerini. Ha sido como nueva presidente, con un nuevo consejo directivo también, pero por primera vez una mujer va a dirigir una bolsa de cereales. Muy bien, gente, hasta aquí hemos llegado. Gabriel Quaisel, nos reencontramos el sábado que viene, Dios mediante, también aquí por AM 1220. Excelente fin de semana para todos. Bueno, y seguimos en contacto. Chau. Chau. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.